testify. 18 horas 42 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 3, frío. ¿Llueve todavía? Llueve, ¿Sigue lloviendo? Llovizna, está fresco, pero Fresco. está ideal para escuchar Dimensión Salud. Por supuesto, con los mates que está cebando ahí Ariel Guerrero. Ariel Guerrero está cebando mates. Falta unas medialunas. Por supuesto, ya tenemos a las invitadas en el estudio. Dale. Está con nosotros del grupo Bioeticar Argentina, la licenciada Griselda Moreira y la abogada María Laura Ferrari. Bienvenidas a Dimensión Salud. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. A ustedes, que la teníamos pendiente y dijimos, tenemos que subsanar este desencuentro que tuvimos y el primer programa va a ser con Bioeticar. Ella, sí. Que, dicho sea de paso, fines de junio, el último viernes de junio hubo un congreso muy, muy lindo acá en Buenos Aires de FELAIBE, de la Federación Latinoamericana de Comités de Bioética, y nosotros tuvimos un taller de trasplantes de órganos. Y justo cuando yo llegué, era el viernes, y me dicen, estuvimos recién en un póster. El mejor póster fue el que presentaron de Bioeticar. Así que les voy a trasladar ese mensaje. La doctora Mirta Fernández del INCUCAI, una de las neurólogas del INCUCAI, me dijo, fue el mejor póster. Así que contanos de qué se trata, porque me generó la intriga. Insoportable certeza de la muerte. Terrible, ¿no? Es lo único que sabemos. Wow, cuando sí, llegamos. Sin duda. Cuando llegamos, lo primero que nos dicen es... seres para la muerte. De aquí te vas. De acá te vas. Así que aprovechá. ¿Cómo se piensa eso? ¿Cómo se piensa eso? En principio ¿Se puede pensar? ¿Se puede pensar? Esa me parece que es la mejor pregunta. Es a partir de la dificultad en pensar en estos temas que nosotros acudimos a un recurso, el recurso del humor. Y justamente eso es lo que plasmamos en el póster. Porque no se lo podemos mostrar, pero sí le podemos contar que lo que hicimos fue tratar de incluir a la muerte y que diferentes viajes y posibilidades. Así estaba... Como si se vendiera un viaje sin retorno, ¿no? Claro. Y como una oferta turística donde no hay después ninguna queja porque nadie vuelve. Claro. La idea es abordar un tema que es sumamente tabú en esta época, como antes, no sé, habrá sido el sexo, ahora creo que todo el mundo evita hablar de la muerte, todos nos creemos infinitos en vez de finitos. La tecnología trabaja en pos de eso. Claro. Se generan un montón de dilemas a partir de esa situación, y era encarar el tema desde el humor, que siempre vence las barreras. Impactó desde ese lado. De hecho, salió premiado el póster, así que estamos muy contentas con ese trabajo. Y bueno, es encarar este tema de cómo se aborda la cuestión de la mortalidad, cuando todo el tiempo es negar esta finitud humana. Porque es negar lo que somos, ¿no? De alguna Sí, manera. Soy eso y lo niego. En ¿no? particular, la pregunta por la muerte es algo que nos resistimos mucho. De eso no se habla, de eso no se dice. ¿Por qué nos negamos? Porque en realidad nos resulta insoportable saber que mañana no vamos a estar. En definitiva, la tecnología, como decía María Laura, aboga todo el tiempo para extender la vida, lo cual también trae dificultades, ¿no? Sin duda, claro. Demográficamente está bastante comprobado que cada vez tenemos más personas mayores. Antes la dificultad estaba en los nacimientos y ahora en la prolongación de la vida. Y juntamente con esto aparecen otras problemáticas y otros dilemas. De alguna manera esto que ustedes proponen de tomar por el humor, ¿no? De salir, una salidita por el humor, supone de algún modo decir, bueno, es un problema que no puedo solucionar, luego ¿para qué preocuparme? Si es que es un problema o no, ¿por qué hacemos una comprensión tan enrevesada de algo que es relativamente sencillo? La muerte es vista, no es natural como era en la antigüedad, es vista como un ¿Cómo? problema. Claro. Por eso la tecnología todo el tiempo reproduce cuestiones de modo tal de evitar la muerte a cualquier costo, olvidándose realmente del ser humano, ¿no? de la esencia. Lo importante es mantenerlo con vida a cualquier costo. Y no, eso es por un empoderamiento, creo, del ser humano, que se piensa que es un súper ser humano que puede manejar y controlar todo. Tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? De decir, yo puedo contra esto, que es lo único que me impide seguir siendo. Me hacen acordar a Walt Disney, que está conservado. Bueno, viene de hacer. Y que alguna vez ellos piensan en que va a volver a la vida. Bueno, él intentó hacer eso. Claro. O sea, ya esto viene desde hace un tiempo, ¿no? De prolongar la vida a cualquier... Pero esto de crionizarse, recuerdo que hablamos el año pasado, ¿te acordás con el doctor? Sí, las posibilidades que hoy hay
para preservar, ¿no? Sí, sí, preservar el cuerpo y en algún momento volver. ¿Cómo se interpreta eso desde el mundo interno? A ver, ¿cómo se interpreta desde el mundo interno esta cosa de querer, por ejemplo, sabiendo que voy a morir, y en efecto muero, inmediatamente después me someto a un proceso de crionización por si algún día me pueden traer de vuelta? ¿Eso cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, mira, en principio te podría hablar del maestro Freud. Este señor ya hace muchos años hacía referencia al significante sobre la muerte y la imposibilidad de acercarnos a él. De alguna manera, es tal cual lo que dice María Laura, estamos todo el tiempo intentando negar la posibilidad de la muerte. En una primera instancia, diríamos que es necesario. Uh-huh. Si estuviéramos todo el tiempo pensando en que vamos a morir, no podríamos hacer proyectos a mediano y largo plazo. No una cosa es eso, y otra cosa es negar la real posibilidad de la muerte. Y lo hacemos en lo cotidiano de nuestras vidas. En principio tendremos que ubicar qué pasa con la muerte. El concepto de la muerte ha ido variando a lo largo de los siglos y en las diferentes culturas. Uh-huh. Hay un filósofo muy interesante que se llama Philippe Appiah, que él se dedicó buena parte de su vida a hacer recapitular todos los conceptos de la muerte a lo largo de los tiempos. Es sumamente interesante y él nos acerca a lo que acontece actualmente, que está profundamente como tomado en la actualidad por las tecnologías. Las tecnologías lo que están haciendo es impidiendo que nos topemos también con esta posibilidad real y concreta de la muerte. Y nosotros como sociedad también lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Desde el momento en que cada vez, por ejemplo, ya no enterramos a los muertos, los cremamos. Cada vez son menos las posibilidades hasta de velar a un muerto. Y en la tecnología y en los hospitales estamos todo el tiempo intentando alargar la vida. Uh-huh. Uh-huh. Tal cual lo decía María Laura, no importa cuál es el costo. Internamente, ¿de qué se trata? Y de la negación. Claro. Básicamente, negamos la realidad en este planeta. Tal vez porque es un acto sobre el cual, a ver, en el caso de que uno sea creyente, por ejemplo, y piense que del otro lado hay felicidad, yo creo que uno lo niega también por el hecho de que es una felicidad que al menos de este lado no la va a volver a experimentar, ¿no? Es decir, el derecho a morir, bueno, pero como es un derecho que uno no va a poder luego experimentar si le agradó o le desagradó, a lo mejor negarlo es una cuestión de economía mental. Tendríamos que preguntarles a los religiosos, no está frente a una. Ustedes allí no se han metido, en ese espacio no se han metido. Ahora, pero Bioeticar, porque nosotros arrancamos derecho con Bioeticar, pero ¿qué es Bioeticar? Es una asociación civil, nos dedicamos a investigar temas sobre bioética, publicamos, estamos en congresos, por ejemplo, estaba acordando que la primera vez que nos dedicamos a investigar y que nos reunimos, ahí todavía no éramos asociación, éramos un grupo dedicado a estudiar estos temas, nos juntamos a partir de una convocatoria que hacía una fundación para escribir sobre un tema que era la verdad tolerable, y ese fue nuestro primer acercamiento a este tema de la muerte, hablar de la verdad tolerable en cuanto a aceptar esta finitud humana, digamos. Y bueno, recibimos un premio de la Fundación Jaime Roca sobre este punto, y lo que más impactó en ese caso al jurado fue esto, de que no sabía quién hablaba, qué profesión hablaba sobre este tema. Porque la bioética tiene que ver con que haya diferentes profesionales de diferentes disciplinas hablando de una misma cuestión, y bueno, y a partir de ahí fue creciendo hasta que terminamos en asociación, y seguimos dedicados totalmente a la investigación y a la divulgación de la bioética, como un medio de entender qué pasa con esta incorporación de tecnología que en realidad uno ya la tiene incorporada a la vida, pero esta incorporación de la tecnología tiene consecuencias directas, sobre todo sobre el inicio y el final de la vida. Y entender esto, deliberar qué está pasando con el ser humano y esta tecnología incorpora esta transhumanización que se está dando en algún punto, ¿no? Hacia dónde vamos. Reflexionar sobre este tema y poder llegar a una conclusión nos parece importante, nos parece sumamente relevante que todos podamos pensar con las herramientas que brinda la bioética qué está pasando en la sociedad actual. Y justamente en este artículo a lo que hacemos referencia era a la posibilidad de que los médicos y los pacientes, y en esa relación dialógica, tuviesen la posibilidad de transmitir al paciente en estado crítico esa verdad tolerable o intolerable, que es
la posibilidad del acercamiento a la muerte o la dificultad que se le pueda presentar, y que el médico pudiera usar las herramientas para poder transmitirle esto al paciente. De ese modo, el paciente poder también tomar sus propias decisiones de cómo, de qué manera, con quién, y también tener la posibilidad de elegirnos saber ambas cosas. Exacto. Nosotros en Biotecar nos preguntabas por qué era Biotecar, y María Laura estaba hablando de los inicios. De alguna manera en aquellos tiempos conformábamos un grupo y luego lo formalizamos, y somos 5 integrantes quienes fundamos esta asociación. Está compuesto por 3 abogadas: Adriana Rufa, Laura Mazzaro, María Laura Ferrari, y una médica, Graciela Soifer, y quien les habla, que soy psicoanalista. Ahora, o sea que han logrado ese Sí, la bioética la pensamos desde diferentes disciplinas, hablando sobre un tema que genera un dilema a cualquier ser humano en alguna situación y en la que todos nos vamos a topar. Justo ahora hablamos de la muerte, donde es común, digamos, es un denominador común en este punto. Eso te quería preguntar, porque nosotros dimos por sentado que todos nuestros oyentes saben lo que es la bioética. ¿Qué es? Así, brevemente. Pero es una disciplina que se encarga, que aborda, que estudia cómo se relaciona el ser humano con la incorporación de la tecnología, sobre todo en lo que hace al principio y al final de la vida. En el medio, obviamente, hay un montón de categorías que la bioética puede abordar, pero donde más se nota el uso de la tecnología es en el inicio, técnicas de reproducción asistida, maternidad subrogada, y en el final de la vida, en la muerte. En el medio hay una variedad de cuestiones que la bioética actúa como puente para, a través de determinadas deliberaciones y determinadas herramientas, poder llegar a una conclusión que sea propia, que sea autónoma, que permita que el ser humano realmente ejerza la autonomía, pueda elegir lo que realmente quiera, porque tiene que ver con eso, con que no incorporemos la tecnología, sino que realmente hayamos decidido incorporarla. ¿No? Es como que ya todo viene dado en algún punto. Correcto. Deliberar de modo tal de poder decidir autónomamente, autosuficientemente, que sea una determinación propia de la persona, no que sea una determinación de la tecnología hacia el ser humano. En este camino, en esta conexión que hay entre la tecnología y cualquier persona, la bioética sirve para analizar si realmente queremos la incorporación de esa tecnología o no. Es individual, es caso por caso, es de cada uno. Sí, y acá vinieron las leyes también, ¿no? Ustedes son más expertos, a ayudarnos, que es particularmente la Ley de Derechos del Paciente, donde de alguna manera ha empoderado a los sujetos a que puedan tomar decisiones críticas y reflexivas. También ha ubicado de alguna manera al médico en determinado lugar, donde por lo menos empezamos a cuestionar que lo que él nos transmite es una opinión calificada, pero no una verdad absoluta. A partir de allí es que como pacientes, en cualquier posición que nos encontremos, podemos por lo menos pensar, ¿qué queremos? ¿Estamos dispuestos? ¿Esto me sirve? ¿Esto es para mí? ¿Hasta cuál es el límite que cada uno de nosotros, tal cual lo dijo María Laura, en el caso por caso, queremos tomar esto que nos brinda la posibilidad de la tecnología? El ejercicio de la autonomía, implica saber, implica estar con mucha información para poder decidir, poder entender esa información y a partir de ahí tomar una decisión. Ese es el gran ejercicio que hay que hacer, eso es en parte de lo que se encarga de la bioética y eso es lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar, ¿no? Tener la responsabilidad de ser autónomos, ¿no? En cada decisión, no echarle la culpa al otro, ¿no? Los latinos, responsabilidad. ¿No? Los latinos particularmente somos paternalistas, ¿no? Siempre es más fácil poner la decisión en el otro. Claro. La idea de la bioética tiene que ver con otro juego de la cuestión, capaz más cercanos a las tierras anglosajonas o algo así, de un ejercicio de la autonomía a ultranza, ¿no? Hacerse cargo de lo que uno quiere y cómo lo quiere. Y eso es difícil, decidir. Siempre es difícil. No solamente estar informados, sino tomar decisiones por uno mismo. Vivimos en una sociedad que estamos todo el tiempo echando la culpa al de afuera, a otro. Sí. Y me parece que en todos los aspectos de nuestra vida social e individual tenemos esa tendencia. Justamente de lo que se trata es de hacernos cargo, tomarla responsablemente nuestra vida. Hablamos, igual en una sociedad capitalista, occidental, capitalista y cristiana, si quieren, hay una autonomía inducida, ¿no? Freud habrá empezado cuando empezó a decir, acá podríamos hablar de publicidad o esas cosas, a adentrarse en el tema. Ahora está el tema de
de la no verdad, no me acuerdo bien cómo es el término que usan, pero en realidad la autonomía es muy difícil de lograr, y sobre todo en una sociedad actual. Nosotros acuñamos un poco el término autonomía inducida, o sea, hasta qué punto el ser humano ejerce la autonomía en lo que hace a su vida, bueno, a su cotidiano. Que, yo vuelvo a remitirme un poco a Freud, porque acá que hacemos un intercambio. Ella habla de leyes, está muy bien, está bárbaro. Ella habla Ella es casi abogada y yo casi nada. Eso es interdisciplina, muy Sí, bien. absolutamente. Y es absolutamente enriquecedor. Absolutamente, Porque he claro. aprendido muchísimo de derecho, de leyes, de reglamentos, de normas. Es muy interesante. Pero decía que iba a traer a Freud porque él también, de alguna manera, cuando nos ubica al inconsciente y que somos sujetos de nuestro inconsciente, de alguna manera estamos escindidos, también lo decía Hegel, que a partir de las palabras de que hablamos, los seres humanos estamos divididos. Entonces, de alguna manera, el hecho de pensar en la autonomía como absoluta es un poco idealista. Pero sí, una cosa es pensarnos como que todo el tiempo podemos tomar nuestras decisiones, Claro. al menos hacer el intento, hacer el ejercicio de informarnos, de saber de qué se trata. Y aquí estamos en Bioeticar intentando justamente eso. ¿Cuál es transmitir. el próximo, ahí está, en esa línea, en la línea de transmitir, cuál es la próxima actividad que tienen en mente, o cuál es el próximo evento Bueno, en de principio, Bioeticar? en este momento acabamos de tener un evento, que fue nuestro curso. Terminamos de dar un curso de bioética aplicada, de actualización en bioética aplicada, con un grupo también, como lo nuestro es multidisciplinario, el grupo también, había mucha gente dedicada obviamente a temas de salud, pero médicos, enfermeros, había una bióloga, había investigadores, y estuvo muy interesante armar un curso, Claro. ver qué queríamos contar de la bioética a esta gente que convive todo el día con estas cuestiones de dilemas del final de la vida, del inicio de la vida, y con pacientes, ¿no? Que algunos van con lo que investigaron en internet, con lo que hablaban recién, sí. que algunos capaz que se bajaron esa app o no, y sobre todo, bueno, también se planteaba un poco el tema de los familiares y allegados en el momento de tratar la cuestión de médico-paciente. Y bueno, armamos un curso, empezó en marzo, terminó en junio. ¿Es en la Facultad de Derecho? No, lo hicimos con un convenio, con una fundación que se llama SIDOM, la fundación. Y bueno, fue muy interesante, vino gente del ALCLA. Y de Sidón también, y de de Sidón. afuera, biólogos, Bueno, médicos, qué muy interesante, interesante. muy Sí, Nos preguntabas exactamente. en qué estamos. En realidad estamos un poco absortos, ¿no? Ante las últimas, todo el tiempo, viste que hay novedades permanentes, Exacto. uno tiene que estar como... Nos viene bárbaro este programa porque nos pones como al día también, ¿no? Nos Bien, pones a ver, allí como- diga ahora en poco Actualmente, tiempo todo lo que ¿qué necesita. tenemos? Objeción de conciencia. Qué buen Es tema. un tema Importantísimo. que está, por lo menos hay una propuesta Ujú. que está Un proyecto de ley ingresado. Exactamente. Bueno, no tenemos nuestra experta porque tenemos una experta Ujú. en el Poder Legislativo, Exacto. pero la objeción de conciencia es un tema al cual deberíamos todos empezar a registrar, que no puede ser institucional, debería ser individual, y es un tema bastante serio que puede caer en contradicciones con muchas reglamentaciones. De hecho, Ujú. Amnistía lo ha declarado Sí. como algo que puede ir hacia atrás. Y Una de hecho, la preocupación. mayoría de los profesionales no saben qué es objeción de conciencia. Ujú. Capaz que es objeción de ciencia. O sea, ni siquiera están adentrados en el término y dicen, ay, objeto conciencia, no Sí. quiero hacer eso. Y en realidad es una objeción de ciencia u otra cosa que no es la objeción de conciencia, ¿no? Conocer el Poder término y a diferenciar partir de ahí... objeción de conciencia, de objeción de ciencia es fundamental. Y también de desobediencia civil. Sin duda. Tema al que nos vamos a tener que dedicar y por supuesto las vamos a invitar nuevamente para Nuevamente, pensar este sí, tema, ¿no? Para ¿verdad? pensarlo porque me parece que ya sobre el final nos metimos justo en objeción de conciencia, un tema que me parece indispensable. Pero la vamos a llamar. Para Por este supuesto, tema vamos sí. a llamarla Porque para que- hablando del Eso. tiempo que pasa irremediablemente, se terminó Dimensión Salud. Sí, se terminó el primer programa. Pero Volvemos bueno, el jueves que viene. agradecemos mucho a las Sí. invitadas haber venido. Gracias. Sí, Los felicitamos por el programa. Gracias, Bueno, gracias. gracias. No, gracias por venir y por supuesto quedar en contacto para difundir la actividad que ustedes quieran eventualmente hacernos llegar. Con gusto desde este lugar. la Una vamos a- recomendación, busquen Bioeticar en redes sociales porque tienen una información buenísima. Muchas ¿Viste? gracias. ¿Qué tal? Bueno, y nosotros venimos el jueves que viene con Eso. Dimensión Salud. A las 18 horas, aquí en AM 1230. Chau. Señores ingleses. Eu gosto da nega